Buenas tardes amigos, bienvenido a un espacio más de Mundo Editorial. Hoy estoy muy contento porque tengo a una amiga que es parte de la casa de publicaciones Entre Líneas, que hace mucho tiempo estaba pendiente de esta entrevista, y eso es lo que sucede con algunos autores cuya confianza ya pasa los límites de la relación de editor y autor. Y me refiero a nuestra amiga Margarita Polo Viamonte. ¿Cómo estás, Margarita? Yo bien, encantada, hacía siglos que no te veía. Y dije esto que comentaba al principio, porque este libro que vamos a hablar en este espacio del Mundo Editorial, Una mujer llamada Mentira, su segunda parte, que lleva como título Despertar, fue un libro que realmente se publicó ya a finales del pasado año, porque estuvo en la Feria Internacional del Libro de Miami del pasado año. Pero como gracias a Dios han entrado tantos autores nuevos a publicaciones Entre Líneas, pues le he ido dando la oportunidad de promoción a estos autores y hemos dejado a los amigos para el final. Para el final. La primera pregunta, Margarita. Esta es la segunda parte de tu saga, Una mujer llamada Mentira. Sí. ¿Qué podemos encontrar en esta parte de Despertar? Bueno, en esta parte es ya la parte de la adolescencia de esta misma mujer, que se encuentra con un mundo muy diferente. Es decir, se traslada de la ciudad al campo, pero no por su gusto, sino porque en ese momento se da la alfabetización en Cuba. Como sabemos, o sea que vamos a recordar que esta mujer llamada Mentira es una trayectoria de la revolución durante varias etapas. Y precisamente mi hija me decía: mami, una mujer llamada Mentira quiere decir que la revolución es una mentira. Digo, bueno, nada es mentira ni nada es verdad. Todo es según como el cristal que se vea, ¿no? Como decía Zorrilla. Las cosas son así, depende del ángulo donde tú estés viendo esa verdad. Entonces, precisamente ver la alfabetización desde más lejos te da una opción, una panorámica mucho mayor. Y yo escribí esto en el 93, o sea que ya hay 30 años de por medio, y ya hay una persona que ya está adulta viendo un fenómeno que sucedió en la adolescencia. Indiscutiblemente que en la primera parte recuerdo que era la niñez de esta mujer, como bien dices tú. Es la entrada de la revolución. La entrada de la revolución, y ya en esta etapa es la campaña de alfabetización como tal. Yo tuve el gusto de leer esta historia y escribí unas palabras a modo de prólogo. Y recuerdo que citaba exactamente al final, decía: Margarita cuenta la historia de esa joven que se enfrenta a las pobres condiciones del campesinado cubano, de la ciudad al campo, a los embarazosos caminos por donde caballos y carretas transitaban como únicos medios de transporte, y las dóciles y frescas manos de los jóvenes tomaban las bridas para guiar el futuro de un utópico sueño de un quimérico país. Porque al final tu libro, a mí me da, bueno, recibí como la impresión de que se podía decir que había un poco de injusticia en esta juventud ¿qué edad tenías tú cuando vas? Yo 13 años. 13 años. Entonces, esos niños en los campos alfabetizando, fue fuerte el cambio, la transición. No te puedo decir, ahora me duele más todavía. Es decir, ver que mis nietos, por ejemplo, todavía no están maduros y se tengan que ir de su casa para un lugar que ni saben qué es lo que les espera, es bien difícil. Pero además es un tránsito de una comodidad, un confort que tienes en tu casa, a una cosa que no tiene ningún tipo de condiciones, ni siquiera sanitarias, ¿no? Entonces es bien fuerte. Pero además te encuentras con cosas que tampoco son parte de la cultura de esta juventud. Es decir, los que viven en la ciudad tienen unos cánones establecidos para defenderse de las cosas, y sin embargo ya en el campo son otros. Una niña de 9 años le enseña a esta adolescente cosas que no se podían imaginar, ¿no? Esa parte del libro es una de las partes que a mí más me gustó y más me atrapó, porque precisamente
son los dos tipos de niños, porque una de 9 y una de 13, ¿qué diferencia hay? Muy pocos años. Y como una es capaz de enseñarle esas vivencias que la muchacha del pueblo, la de 13 años, pues tiene desconocimiento total, y viceversa, la del pueblo, pues por supuesto, trata de enseñarle a esta muchachita del campo de 9 años cómo se escribe y cómo se lee. También el encuentro tuyo con las religiones, porque también sí. existe eso. Tú vas a vivir a una casa donde esas personas que son totalmente campesinos, viviendo en condiciones muy, muy diferentes a las que tú vivías en la ciudad, tienen también sus creencias y tienen también su modo de ver la vida a través de la religión, y tienes que tú enfrentarte también a esa... Sí, es completamente diferente. Uno iba, en la ciudad íbamos en esa etapa todavía, naciente la revolución, íbamos a la iglesia los domingos y hacíamos el catecismo. Ya lo habíamos dejado el catecismo, pero íbamos a ¿cómo se llama esto?, a confesarnos, todas esas cosas. Y sin embargo, cuando llego allí, lo que hay es un babalao, una cosa de esta espiritual, y yo dije, ¿qué es esto? Me dicen que hay un... ¿Cómo fue que me dijeron? No es un funeral, es una misa espiritual, ¿verdad? Sí, pero... bueno, en fin, la palabra exacta era como un funeral. Ajá. Y yo pensé, es decir, que existía una persona muerta y que íbamos a ir a ese funeral. Pero no es un funeral, es una fiesta a un santo. A un santo. A un santo. Sí, entonces y son los encuentros de esta muchachita que apenas comienza a vivir con la realidad cruda del campesinado cubano. Eso lo puede ver usted, amigo, en este fantástico libro que recomiendo con creces, Una mujer llamada Mentira, la segunda parte de esta trilogía que vamos a hablar. ¿No son 3 o son más? Probablemente más. Okay. Vamos a un promo y de regreso seguimos conversando con Margarita Polo, que además de escritora también es una reconocida periodista, y estamos hablando de su libro Una mujer llamada Mentira, segunda parte, Despertar.
¿Ya ves? Ahora te reconozco, hombre de mis sueños. Tienes el pelo crespo, negro, sedoso. Te recuerda ahora la yema de mis dedos. Tu nariz, tus ojos, de ese color de todos, con unas pestañas que acarician y cosquillean mi cuerpo. Tus cejas frondosas que te endurecen el ceño. Tu rostro casi cuadrado, de barba tupida, azul, dura. Tus orejas no grandes ni pequeñas, intocables al roce de mis besos. Qué tontas, se electrizan con mis labios. Tu lunar, tu cicatriz, tu frente, ¿qué queda por detallar que mi vista no alcanza? Tu cuerpo desnudo, fuente de mis besos y caricias. Tu alma, esa que nadie ve, pero que yo palpo, que late bajo tu piel, que es parte de mi ser, de mis sentimientos, lo único que no se pierde de mí cuando estás lejos, cuando el resto de tus cosas se vuelven caos en mi pensamiento. De regreso, amigos, conversamos aquí en Mundo Editorial con la periodista y escritora Margarita Polo Viamontes, que nos visita hoy presentando este libro, Una mujer llamada Mentira, la segunda parte, que lleva como despertar. La primera fue Amanecer. Sí. Amanecer. Amanecer a oscuras. Amanecer a oscuras. Y ella nos está contando sobre este libro. Margarita, yo quería preguntarte, dentro del libro, ¿hay algún capítulo, alguna parte en especial que quedó en tu memoria, que te marcó más que el resto de lo que cuentas aquí? Yo creo que sí. La primera es esto que estábamos hablando ahorita, el encuentro con una realidad completamente diferente y la manera en que uno puede decir cosas y las otras personas pueden entenderlas. Como por ejemplo, esta relación que se conectan esta adolescente con el campesino, que suponía que era una persona completamente ajena, tosco, y sin embargo se enlazan muy bien, tienen mucha conexión en los pensamientos, en las ideas, o sea que se complementan, y es una parte que me gustó mucho incluso escribirla, ¿no? Porque eso sigue pasando en la existencia de uno. Uno piensa que el otro piensa y no es lo que piensa. Es un trabalengua, pero es así. Y entonces muchas veces las personas no llegan, como estabas ahorita contándome de una personalidad que tú no llegabas, como me pasó a mí con Nicolás, por ejemplo, que uno no llega porque es una persona con tales y tales características, y uno se abstiene de tener una amistad con una persona que te va a dar mucho más. Va a aportar mucho, ¿verdad? Exacto. Y me parece que esa parte es muy, a mí me gustó mucho escribirla. Y la última parte, que es cuando ella está razonando que las cosas no son tan reales como dicen que son, o sea, tienen que ver, ¿no? Y ya cuando empieza a razonar que no es así como los padres te enseñaron, como el sacerdote me enseñaba, como los mayores me enseñaban, sino que la relación que voy a tener ahora que va a tener esta adolescencia con la sociedad va a ser otra, o sea, mucho más fuerte, mucho más impactante, y con la cual tiene que ir enfrentándose de lleno, es decir, completamente sola en esta cosa.
Yo pienso, en mi opinión muy personal, que por supuesto a la protagonista del libro, que eres tú de niña en ese momento de los 13 años, este hecho tiene que haberla marcado muy fuerte. Yo soy y no Y no soy. eres. Sí, porque tú sabes que cuando nos ponemos a escribir tenemos una idea que es lo que me sucedió a mí, pero entran otras ideas que le Sí, sucedieron a a otras otra personas, persona. que no tienen nada que ver con lo que a mí me pasó, porque muchas veces me dicen, ¿y eso te pasó a ti? Y no, realmente tan así no me pasó, pero como me contaron de esa etapa también otras cosas, pues yo lo fui incorporando. No, y aquí está, perdona, las vivencias también tuya con otras muchachitas de la misma Sí. edad tuya, ¿no? Sí, sí. Esa relación. Hay una parte que a mí me gustó mucho, me llama la atención, que es la muchachita que teme, que no aguanta, que no puede, que quiere irse, pero teme irse porque le van a decir que se rajó, que no tuvo la fortaleza, y tú, que eras la representante, tienes que darle apoyo moral a esa muchachita, que por cierto está viviendo en una casa con condiciones mucho mejores que las Sí. que tú estás viviendo. Exacto. Es que, en definitiva, allí, en este momento, van haciéndose, los caminos se van haciendo divergentes. En muchos de nosotros, los caminos completamente después se pierden. Es decir, esta muchacha yo más nunca he sabido, a lo mejor vive aquí. Ojalá que Norma me diga, Márgara, estoy aquí, porque nunca más he sabido de ella, y sin embargo, para mí fue una gran amiga y nunca más la vi, nunca más la vi. Este libro, junto con otros libros de Margarita Polo, están disponibles, están a la venta en publicacionesentrelineas.com. Como siempre digo, es muy fácil, usted entra ahí, en comprar el libro, busca el nombre de la autora, Margarita Polo, y puede llevárselo, esta segunda parte de Una mujer llamada Mentira, y otros libros de Margarita que ha publicado, también bajo el sello de Entre Líneas, como Cómo se vive sin ti, sí. que fue el penúltimo antes de este. El de la niña, que es el el libro de Anet. Que ese es un espacio pendiente, porque Sí. tenemos que traer a Anet aquí Sí, a que nos cuente creo que ahora cuando vengan las vacaciones. sobre ese libro. ¿De qué iría la tercera parte de Una mujer llamada Mentira? Bueno, ya entramos en lo que es la niñez, la adolescencia, ahora un poco la juventud de esa persona que viene a tratar toda la etapa de las becas, pero las primeras becas que se dieron en el país. Esto es bastante fuerte también, pretendo, porque después vinieron otras becas que no tienen nada que ver con aquellas, pretendo también llevar la imagen de cómo nosotros íbamos caminando y se desaparecen determinadas cosas. Por ejemplo, mi crucifijo se me fue del pecho porque no podía utilizarse, y seguimos en los mismos parámetros, es decir, en la sociedad, la familia, la religión, la amistad, todo ese tipo de cosas vienen, y el primer amor. Pues vamos a estar pendientes a esa tercera parte que me suena bien interesante. Quiero también decir que esta historia que cuenta Una mujer llamada Mentira, la comienza a contar, por supuesto, como ya mujer viviendo el periodo especial, el famoso periodo especial, Sí. que se vivió en Cuba en los años 90 y pico, y ahí es cuando esta mujer llama a la conciencia, se pone frente al espejo y empieza a hacer un análisis, un recordatorio de su vida, desde la infancia, la adolescencia y, como nos acaba de decir su autora en el próximo libro, la juventud. Margarita, si quieres decir algo más. Sí, quiero invitar a los que me están viendo ahora, porque me dijiste que este libro se va a presentar. Lo vamos a presentar en la tertulia, pero del mes de agosto. Del mes de agosto se va a presentar ya próximamente. Ahora que habla de tertulia, el próximo domingo 7 tenemos la presentación de 2 libros, Un día en el motel y Me reconozco, no se la pierda, 3:30 de la tarde, Sal y Pimienta. En julio vamos a tener la presentación de un poemario, un libro de narrativa de cuentos, que le estaré diciendo los nombres en el próximo espacio. Y en agosto tenemos Una mujer llamada Mentira, está Despertar. Así que esté atento al calendario de actividades de Publicaciones Entre Líneas. Repito, publicacionesentrelineas.com, ahí va a estar toda la información, o en nuestro modo de Facebook. Gracias, Margarita, por compartir conmigo. Gracias a ti por invitarme siempre, siempre estoy en disposición de ayudarte. Mi nombre es Pedro Pablo Pérez Santiesteban, mi compromiso, el de siempre, esperarlos en un próximo Mundo Editorial.
your picture at the booth, and there's a uniformed man here waiting for you. And you smashed your camera on the wall, the fear, and now